Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy vamos a conversar sobre Mixamo. Ya esta página hemos hablado mucho de ella en uno que otro video, pero nunca la hemos explicado a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué es Mixamo, muchachos? Básicamente es una página que es aliada de Adobe o es como una filial de Adobe en donde nosotros podemos encontrar tanto personajes como animaciones. Muy importante, estas animaciones son open source, o sea, la podemos utilizar en nuestros proyectos. Entonces, básicamente, Mixamo es una plataforma en donde nosotros podemos realizar prototipos de manera muy rápida. Simplemente les voy a explicar cómo se utiliza porque voy a realizar una serie de tutoriales en donde vamos a utilizar tanto personajes como animaciones de esta plataforma. Entonces quiero explicarlo lo más sencillo posible para que ustedes sepan cómo usarlo, ¿no? Entonces, bueno, primeramente necesitamos un personaje. Podemos usar cualquiera, yo en este caso me estoy decidiendo por este personaje y lo descargamos, ¿no? Vamos a esperar a que se cargue acá. Y luego de que se cargue, ok, procedemos a descargarlo. A ver, no se han cargado todas las texturas, pero ahí está, listo. Entonces, bueno, descargamos el personaje y aquí está el primer paso. Necesitamos que sea FBX compatible con Unity, ¿ok? Y lo necesitamos en T-Pose y descargamos el personaje. Luego de que esté descargado, ¿ok? Procedemos a buscar una animación. Todos estos personajes son compatibles con todas las animaciones que se encuentran en esta página web. Incluso si ustedes hacen un personaje en Blender y le hacen los huesos y los huesos tienen una distribución igual a la distribución de los huesos de Mixamo, ustedes pueden utilizar estas animaciones. También son animaciones que ustedes pueden reescribir y pueden modificarlas de acuerdo a su gusto, ¿no? Yo aquí simplemente, bueno, para explicar, vamos a buscar un baile sencillo. Yo creo que este está bien, ¿no? Le damos acá a descargar y vamos a darle descargar para Unity sin el skin del personaje, porque ya el personaje ya lo descargamos, 60 cuadros y sin frame reduction, ok, le damos a descargar. Una vez que ya todo esté descargado, tanto todas las animaciones que vamos a utilizar como el personaje, pues nos dirigimos a nuestro software de confianza, Unity. Vamos aquí al apartado de 3D Models. Vamos a también crear una carpeta que se llame animaciones. Ok. Y básicamente traemos lo que vendría siendo el objeto 3D y también las animaciones, ¿no? Aquí estaría la animación, ok, y aquí estaría el objeto 3D. Primera recomendación número 1, como pueden observar, no podemos modificar absolutamente nada aquí dentro de la animación. Se tiene que modificar desde acá o la podemos duplicar, pero yo lo voy a hacer desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero que la animación se repita. Entonces activamos el loop time y aplicamos. Y listo. Ahora hace una animación que se va a repetir constantemente, ¿no? Ahora con respecto al personaje, si nosotros lo arrastramos, vemos que vino sin las texturas. Entonces, a este personaje nosotros tenemos que extraerle las texturas. ¿Cómo se hace eso? Venimos acá donde dice materiales, extraer texturas. Las vamos a extraer aquí tal cual en la carpeta de 3D Model. Le damos seleccionar carpeta y ellas se van a extraer automáticamente. Le damos Fix Now si hay algún error y listo. Ya el personaje va a tener todas sus texturas. Vamos a acomodar la cámara, que yo no sé dónde está apuntando, para que apunte aquí al frente. Con Control Shift F la ajustamos.
Y ahora solo a este personaje lo que le falta es su animación. Y para crearla lo más rápido posible la animación, con su animator controller y todo, simplemente arrastramos esta animación que ya ven que está acá en loop time, y simplemente entramos en el play mode y vamos a ver como ya tenemos un personaje con su textura y una animación que le funciona al 100%. Ya saben, simplemente se crean su cuenta, es totalmente gratis, pueden descargar cualquier personaje, cualquier animación, y esto va a ser muy importante que sepan utilizar esta plataforma para unos próximos tutoriales que vamos a estar hablando acá en el canal sobre animaciones, donde simplemente voy a comentar la plataforma, no voy a entrar de nuevo porque ya estaría totalmente explicado en este video. Entonces, bueno, si les gustó mucho este video y esta explicación, dejen su me gusta, se pueden suscribir, cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.